¿Qué tal, gente? Aquí de nuevo pasando a comentar una lectura que procuraré dejarles en la descripción de este video. No es que sea difícil de hallar ni nada, ya saben que todo lo que les proporciono, todo lo que comentamos aquí está en internet, por eso podemos acceder a ello. Eh, en gran medida, quizá a alguien le interese esto, es bastante probable que la gente que hace reactivos para Exani también lo tome de esa misma página que estamos leyendo. En este caso es casi seguro que sea de Milenio, pero cuando me refiero a los poemas o a los cuentos, es bastante probable que también vengan de la misma página, ¿ok? Que sea contenido que es accesible desde ahí. Bueno, en este caso, y perdón que mi caro te esté tapando aquí de nuevo un poco el título, tenemos un texto que a mucha gente le cuesta un poco de trabajo, sé por qué, que se llama La religión de José Emilio. Ok, el texto es del escritor mexicano Enrique Serna, que es este guapo señor bigotón que está viendo en el circulito de aquí, en la foto del autor. Hay otras lecturas de este mismo autor en la página de Milenio, por si quieren pasar a leer textos similares, pues qué mejor que leer de la misma fuente y del mismo autor, ¿ok? Para comprender más temas, buscar nuevos temas, ampliar nuestro vocabulario, ampliar nuestra comprensión de algunas cosas y quién sabe, en una de esas, tal vez alguna de esas lecturas pueda venir en tu examen. No es seguro, pero en todo caso es un ejercicio bastante útil leer esto. Bueno, tenemos a este otro guapo muchacho que tenemos por acá, ¿verdad? Que es José Emilio Pacheco, en paz descanse. Hace ya varios años que murió. No estoy seguro de cuándo, ok, no tengo el dato preciso, pero ya tiene varios años. No sé si fue 2016, una cosa por el estilo. José Emilio Pacheco fue un gran escritor mexicano. Y cuando digo grande, no es solo porque sea de gran calidad su obra, sino porque también fue muy prolífico y escribió prácticamente todos los géneros. Fue ensayista, poeta, eh, cuentista y novelista al menos. No sé si también fue dramaturgo, es decir, que haya escrito teatro. Probablemente sí, aunque no se haya publicado, porque como digo, fue un escritor muy prolífico. ¿Ok? Escribió mucho y muy bien. Ahora, él ya murió, pero nos queda su obra para leerlo, para conocerlo, y ahí es precisamente donde viene a digamos, a resaltar, donde brinca la liebre, ¿verdad? De lo que viene a ser el tema de este texto. El texto es un ensayo, ¿ok? Es un ensayo sobre la obra de José Emilio Pacheco, pero más que sobre su obra, sobre una idea de José Emilio Pacheco. Un consejo de oro que les tengo que dar es que siempre en un texto tenemos que ver primero el título del texto, porque el título nos va a sugerir cosas. Vamos a notar que hay algunos textos en los cuales es más útil o más específico el título, ¿ok? Curiosamente, por ejemplo, en una noticia que leamos, el título siempre va a ser muy extenso y muy específico, pero no necesariamente útil, porque no me va a revelar nada que no esté ya adentro de la nota general, o sea, del cuerpo de la noticia. Ahí está eso, punto. Lo que está haciendo simplemente es spoilearme el contenido, al grado que yo ya no tengo que leer todo el texto, sino simplemente leer lo demás para saber los detalles, ok, datos complementarios, pero lo principal ya está ahí. En el caso de un ensayo, de un cuento, de un poema, cambia bastante la cosa porque se va volviendo más bien sugerente. Como en este caso, al hablar de la religión de José Emilio, no es que estemos hablando como tal de una religión, literalmente, que profesara José Emilio Pacheco. No, no estamos hablando de que fuera católico, o mormón, o cristiano protestante, o musulmán, ni nada de eso, ¿ok? De lo que estamos leyendo, y aquí ya me dice Milenio que que no sea gorrón. Bueno, ahorita lo solucionamos un poco. Ahí está, de nuevo, el texto. El texto trata de una creencia de José Emilio Pacheco, una creencia en la cual, valga la redundancia, él creía con un fervor semejante al religioso, porque se supone que la gente que cree en una religión cree con mucha fe y con mucha devoción, porque es algo más que una mera creencia, es parte de nuestra espiritualidad, de lo que somos más allá de que seamos seres humanos y vivamos en una sociedad y seamos seres biológicos con necesidades fisiológicas. Esto nos lleva a las necesidades del alma y de nuestra mente, nuestra psicología, como queramos verlo, ¿ok? Todos tenemos algo de esto y si no lo tenemos, probablemente vivimos sin demasiado motivo y sería bueno encontrarlo. Pero bueno, para no ponernos existenciales,
¿Cuál es la religión de José Emilio Pacheco? Como podemos ver, a juzgar por esta foto que me da un poco de ansias, no por el desorden, que se me hace bonito. En su caso, yo no podría tener tantos libros así de desordenados, sino que me da ansias porque tiene vela cerca de tanto libro, aunque no creo que se haya quemado, pero bueno, eso es irrelevante, nada más es una gran foto que nos permite ver que era un gran lector, ¿ok? Porque leía mucho, como cualquier escritor, siempre va a leer muchísimo más de lo que escribió en vida. Obviamente, pues mismo que en muerte, va. Estaría creepy que alguien escribiera después de muerto, pero bueno. La creencia de José Emilio Pacheco tiene que ver con la relación entre un escritor y su obra, y más aún con la independencia que tiene una obra de su autor una vez que su autor ya murió. O sea, la idea se resume en que una vez muerto el autor, solo queda la obra para defenderse por sí misma, para hablar por sí misma y para ser valorada por sí misma y por su calidad. No porque el escritor fuera una persona influyente o con contactos o simplemente un escritor que le simpatizara al público. ¿Ok? En este caso, se habla de esa idea. Esa es la idea de José Emilio Pacheco. Esa es su religión, su entrega a la literatura, ¿ok? Y la creencia de que la obra de un escritor debe trascender a su autor una vez que ha muerto y quedar en el mundo por sí misma. Y esa es la verdadera forma de salvación o inmortalidad, digamos, del escritor, ¿ok? Esa es la idea. Primero, algo que quiero que sepan es que este texto se nos puede parecer difícil, o nos puede parecer difícil, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es un tema con el que probablemente no estamos acostumbrados a tratar. No creo que estemos demasiado acostumbrados a leer literatura y menos aún textos sobre literatura. No los estoy acusando de que no lean, pero digamos que no es lo más normal. La gente joven no lee tanto. Hay mucha gente que lee, hay muchísima gente que no lee. ¿Me explico? Son mayoría los que no leemos. Eh, Ahora, dejando eso de lado, si tú lees un texto, pues bueno, puede parecerte más fácil o más difícil, pero si vamos a leer un texto sobre literatura, tenemos que conocer el contexto en la medida de lo posible para comprenderlo mejor, porque finalmente hay que comprender, valga la redundancia, que la comprensión se construye a través de que nosotros leemos algo y ese algo puede conectarse con otro algo que ya tenemos dentro, que ya conocemos, con esos datos. En este caso, si alguno de ustedes ha leído a José Emilio Pacheco, por ejemplo, son muy populares Las batallas en el desierto, que es una pequeñísima, pequeñísima novelita que tengo por aquí atrás en algún lado. Es muy, muy delgadita, que la acabas en media hora, no sé. Es muy popular porque se le han hecho bastantes memes, porque existe una canción de Café Tacuba, que la pueden ir a escuchar, que de hecho trata así sobre las batallas en el desierto, la novela, pero bueno, dejando eso de lado, eh, es complicado porque cuando se habla de literatura en un texto, pues se tiende a relacionar con asuntos literarios y estar dirigido más consciente o inconscientemente a gente que lee y que conoce el contexto, ¿sí? Ahora, número uno, esto no es algo que deba desanimarnos, porque para las preguntas del examen, la verdad es que el autor de esas preguntas sabe de esto, es decir, la persona que tomó este texto y decidió que era una buena opción ponerlo en el examen 2. No hay preguntas complejas sobre temas literarios que tú no puedas saber. De hecho, esto que acabo de decir de que la idea principal del texto es que trata sobre esa idea de José Emilio Pacheco, esa idea sobre el autor, la muerte del autor y la trascendencia de la obra es lo que vamos a encontrar en la mayoría de las preguntas y lo que nos va a guiar hacia la respuesta correcta en la mayoría de las preguntas. Podemos confundirnos fácilmente, pero nunca el examen nos va a preguntar nada sobre algo que no sepamos y que no nos esté diciendo el texto directamente. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta con cualquier texto, incluidos los poemas, como he tratado de demostrar en algunos otros videos. Va. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, no podemos perder la oportunidad de tratar de aprender un poco más del contexto porque el conocimiento nunca se echa en saco roto, ¿ok? Es decir, lo que tú aprendas nunca se te va a olvidar, o si se te olvida, no importa porque va a quedar por ahí en algún lado. Pero lo que quiero decir es que podemos ir construyendo más conocimiento, más ideas, una mayor comprensión de la literatura, de los textos y de las cosas en general, de nosotros mismos, leyendo. Aquí algunos temas que se nos pueden ir de las manos
es, por ejemplo, la referencia a los inventarios de José Emilio Pacheco, que ¿qué son los inventarios de José Emilio Pacheco? Pues son una colección de 3 libros donde se recopilan años y años de una de sus columnas de ensayo, ¿ok? Ensayos breves sobre diversos temas. Si quieren regalármelos, ahí viene mi cumpleaños, ¿verdad? Porque yo no los tengo. Son 3 tomos enormes de una columna que escribió durante varias décadas. Del mismo modo, se nos puede complicar el no saber quiénes fueron los místicos españoles o qué hacían. Bueno, al hablar de los místicos españoles, no necesariamente se habla de poesía, pero en este caso se menciona a algunos poetas como San Juan de la Cruz, que era un poeta místico español. ¿Y qué es la mística o lo místico? Básicamente la mística tiene que ver con la experiencia de la unión con lo sagrado, de la experiencia de la unión con Dios. Y en este caso la poesía mística, por ejemplo la de San Juan de la Cruz, refleja de alguna manera esa experiencia, como lo menciona en un poema el mismo San Juan de la Cruz, que de hecho ha venido en Exani, que se llama La noche oscura del alma, sobre el que ya hablaremos. Entonces, de momento hay que tener claro eso, ¿ok? Este es el contenido del texto, esto es lo que nos lo puede dificultar. Nunca el examen nos va a preguntar algo que no esté en el texto mismo y que podamos responderlo a través del texto mismo, pero siempre está ahí la oportunidad de seguir aprendiendo y leyendo cosas. ¿Por qué no a Pacheco? ¿Por qué no a Enrique Serna, que es el autor del texto? ¿Por qué no a San Juan de la Cruz? ¿No? Entonces, esto es todo de momento. Les dejo por aquí el enlace a la página de Milenio donde está el texto y pues hasta luego.